Listo. Pues el estudio que tenemos el día de hoy, yo le puse como título Viviendo entre langostas. Soy de aquellos de los que les gusta hacer o ponerle nombres raros a los estudios. Así que bueno, pues el estudio de hoy se llama Viviendo entre langostas y está basado, le decía a Iván, está basado en el crossover de Joel 1 y Éxodo 36. Y ahorita vamos a entender un poquito más acerca de esto, por qué se trata viviendo entre langostas. El día de hoy vamos a hablar, el mensaje se divide en tres partes. La primera parte yo les voy a hablar un poco acerca de las consecuencias del pecado no confesado. Ya empezamos mal, ya empezamos un poquito agresivos. Las consecuencias del pecado no confesado es la primera parte de este estudio. La parte de en medio es la más cortita, únicamente va a ser una diapositiva, pero va a ser lo que va a ser el parteaguas de este estudio. Y yo le puse, ¿por qué vale la pena confesar nuestros pecados? Y la última parte es cómo hacer para vivir libres de pecados no confesados, ¿sale? Suena que es un poquito agresivo el estudio que tenemos el día de hoy, pero yo espero que pueda ser un estudio que pueda ser sanador, que pueda ser también bálsamo para nuestros corazones. Y bueno, pues cualquier cosa que estemos pasando también en estos momentos, que pueda ser de bendición también para poder ser libres, como aquí lo acabo de decir, libres de todo pecado que esté estorbando nuestras vidas. Pero antes de todo, bueno, primero lo primero. ¿A cuántos les gusta la imagen que está ahí, las hamburguesas? ¿A cuántos les gustan las hamburguesas? De los que tienen su camarita prendida, ahí está, ya dos, listo, súper bien. Isra, no sueltes el volante. Ok, creo que a todos, yo espero, a todos creo yo nos gustan las hamburguesas, ¿verdad? Las hamburguesas son deliciosas. Ahora, si le das la primer mordida a la hamburguesa, pues aparentemente te ves en el espejo y dices, pues eso de que a veces algunos dicen que el comer hamburguesas hace que uno aumente de peso, se me hace que eso es un mito, ¿no? Se me hace que eso es mentira. ¿Han escuchado alguna vez eso? De que si comes hamburguesas subes de peso. Bueno, yo lo he escuchado muchas veces y la verdad es que no sé si sea verdad o sea únicamente un mito, porque cuando tú agarras una hamburguesa y le das una mordida, tú te ves en el espejo y dices, la ropa me sigue quedando igual, no me siento gordo, no siento que haya aumentado de peso, no siento que algo haya pasado dentro de mí. Entonces, ¿qué pasa? Que le das la segunda mordida a esa hamburguesa, te vuelves a ver en el espejo y dices, no pasó nada. Yo sigo exactamente igual. Se me hace que eso de que cuando comes hamburguesas te hace subir de peso, se me hace que es únicamente un mito. Así que, ¿cuál es tu siguiente paso? Te acabas toda la hamburguesa, inclusive pides papas, pides refresco y te vas a ver en el espejo nuevamente y dices, nah, ahí está, ya me acabé todo el combo y sigo exactamente igual, sigo en el mismo peso. Es más, quizás hasta terminas todo ese combo y te pesas y dices, sigo pesando exactamente los mismos 67 kilos que pesaba antes. Así que tú te quedas completamente convencido de que comer hamburguesas engorda únicamente es un mito. Y ¿a qué voy con esto? A que si tú este mismo hábito lo haces una vez, está bien, no pasó nada. Si lo haces dos veces, quizás al siguiente día regresas al mismo restaurante, pides el mismo combo y te lo vuelves a acabar, a lo mejor te vuelves a ver en el espejo y sigues creyendo que todo está perfecto. Pero ¿qué pasa si duras un mes completito comiendo hamburguesas, desayunando, comiendo y cenando hamburguesas, papas y refresco? ¿Tú crees que después de un mes vas a notar alguna diferencia? Seguramente sí. Seguramente en ese momento tú vas a decir, ay, entonces no era un mito. Entonces se me hace que comer hamburguesas, pues sí, en verdad sí me hacía engordar, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos con este ejemplo? Justamente lo mismo sucede, puede que a primera instancia darle la primera mordida parezca insignificante, pero es la acumulación de muchos pequeños malos hábitos lo que trae consecuencias a nuestras vidas. Ahora, este mismo principio sucede en la vida cristiana. Sucede exactamente la misma lógica. ¿Cuántos han escuchado la frase de que pecar te separa de Dios o te aleja de Dios? ¿Alguno lo ha escuchado? O solamente, sí, todos lo hemos escuchado, ¿no? Ahora, algunos como cristianos decimos exactamente o pensamos exactamente lo mismo que con comer hamburguesas. De repente decimos, se me hace que eso de que pecar nos separa de Dios, se me hace que eso solamente es un mito, ¿no? Entonces, le das la primer mordida al pecado, te ves en el espejo y dices, no pasó nada, no me siento alejado de Dios.
acabo de mentir y no me siento alejado de Dios, no me siento separado de Dios. Así que le das la segunda mordida y ahora comienzas a lo mejor a tener un mal pensamiento, comienzas a dejar de congregarte, quizás en algún momento comienzas a dejar de predicar, dejar de diezmar, a lo mejor en algún momento ya te estás hundiendo un poquito más y a lo mejor ya comienzas a ver alguna página de internet que no debiste haber visto, quizás comenzaste a entrar en una crisis emocional que no debiste haber entrado justamente porque al principio todo parecía tan insignificante, pero ¿qué crees? Parecía que un pequeño pecado no confesado no traía consecuencias, pero es solo el principio de una gran bola de nieve, lo que viene sucediendo, este mismo principio en nuestras vidas. Puede que a primera instancia darle la primer mordida al pecado parece insignificante, pero es la acumulación de muchos pequeños pecados no confesados lo que trae la verdadera consecuencia. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de esos pecados no confesados, porque yo estoy seguro de que quizás en algún momento todos hemos pasado por momentos en los cuales sabemos que hay pecado no confesado en nuestras vidas. Y eso viene a traer temores a nuestras vidas, y eso viene a traer alguna desilusión a nuestras vidas, viene a traer a veces hasta inclusive depresiones a nuestras vidas. Y ahora, no me malentiendas, no estoy diciendo que si tú estás en depresión no vayas al psicólogo, confiesa tus pecados, no me malentiendas de esta manera. Es más, si tú estás cayendo en un momento ya de depresión, de ansiedad, ya un poco más compulsivo, yo sí te voy a recomendar con todo el amor que te tengo que vayas con algún especialista de la salud y que busques ayuda profesional y definitivamente confío bastante en este tipo de personas también, de toda la capacidad que Dios les ha dado a ellos. Pero ¿sabes algo? En muchas ocasiones, muchas de de esos momentos en los cuales nos sentimos de esta forma, únicamente es por una situación, porque hay cosas que traemos arrastrando en nuestras vidas y que todavía no se lo hemos dicho a Dios con nombre y apellido, y eso sigue atormentando nuestras vidas. Y el día de hoy vamos a ilustrar el pecado o las consecuencias del pecado con una plaga de langostas. En el libro de Joel, en el libro de Joel encontramos que el pueblo de Israel estaba pasando por un momento en el cual estaba viviendo lo que le llamamos una plaga de langostas. No sé si tú en alguna ocasión has tenido la oportunidad de estudiar el libro de Joel. Comúnmente los que somos de la vieja escuela y todavía leemos Biblia impresa, el libro de Joel comúnmente es ese libro en el que las hojas se pegan. Comúnmente es un libro en el que casi no tocamos, casi no leemos, pero es un libro hermoso, un libro que el día de hoy yo sé que nos va a dar un gran mensaje. Y el día de hoy vamos a encontrar en el libro de Joel que el pueblo de Israel estaba teniendo un momento complicado. Fíjate, en estos momentos estamos pasando por un tiempo en el que el pueblo de Israel está teniendo momentos complicados, está pasando por un momento de guerra. Ya escuchamos con nuestro pastor en el tiempo con Dios el día lunes y martes cuál debería ser nuestra postura bíblica por medio de esa situación, de poder nosotros también sentirnos, cuál debería ser nuestra posición como cristianos al estar pasando por este momento en el cual el pueblo de Israel está viviendo una guerra. Pero sabes, esto no es nada nuevo. Todo el tiempo el pueblo de Israel ha pasado por estos momentos, momentos de altas y momentos de bajas. Antes del libro de Joel, el pueblo de Israel estaba viviendo un momento próspero, estaba viviendo un momento pleno en su vida, estaba viviendo momentos en los cuales el pueblo de Israel había sembrado mucho trigo y estaba a punto de cosecharlo, estaba a punto de vivir de sus frutos. El pueblo de Israel tenía muchas vides y estaba a punto de cosechar esas vides. El pueblo de Israel había sembrado muchos higos y esas higueras estaban a punto de dar todos sus higos. Y saben, en aquellos momentos, este tipo de posesiones era la economía del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba siendo, antes del libro de Joel, estaba siendo un pueblo próspero. Estaba a punto de convertirse en una de las potencias mundiales de sus tiempos. Pero ¿qué crees? Que gracias a que estaba siendo un pueblo próspero, se habían olvidado de Dios. Se habían olvidado de quien les estaba dando todo esto había sido Dios. Y no sé por qué tengo la sospecha de que a muchos de nosotros nos ha pasado exactamente lo mismo. Hay veces en los cuales las cosas en el trabajo marchan de maravilla. Me acaban de dar el empleo, me acaban de subir de puesto, me acaban de subir el sueldo. Estoy pasando por un momento en el que ahora ya tengo mucha gente que está a mi cargo. Y sabes,
cuando llegamos a tener esa situación y a lo mejor confiamos más en nuestras posesiones, confiamos más en lo que nosotros tenemos y nos olvidamos de Dios, es ahí en donde comienza a estar lo malo. Lo malo no es tener posesiones, lo malo es no darle a Dios el lugar que Dios se merece. Y justamente por eso mismo es que Dios le manda al pueblo de Israel una plaga de langostas. Una plaga de langostas que, ¿qué crees que hizo? Consumió todo lo que el pueblo de Israel estaba a punto de cosechar. ¿Te ha pasado algo así? ¿Te ha pasado que tú tienes tanto dinero en tu cuenta bancaria y de repente vienes a entrar a una crisis en la cual Dios te quita todo? Hace 4 meses yo pasé por una situación así. Llegó un momento en el que se lo llegué a compartir a Iván justamente, nos tomamos un café y le dije, oye, ¿qué crees? Yo estaba en esta situación y vino esta situación y de un momento a otro, adiós todo. Y sabes, Dios permite ese tipo de plagas de langostas en nuestras vidas justo para que nosotros volvamos a voltear nuestra mirada hacia Él, porque a veces lo que tenemos nos desvía un poco acerca de Él. Y fíjate, quiero hablarte un poco acerca de las langostas. Las langostas son una especie que son 7,000 especies distintas en todo el mundo. Se reproducen fácilmente. Las langostas generalmente vuelan, por lo que es fácil que se desplacen. Las langostas, una sola es inofensiva, pero cuando se juntan en plagas, se vuelven altamente destructivas. Eso son algunas características de las langostas. No sé si sabías acerca de esto. Yo hice una maestría en langostas y esta fue la investigación que encontré acerca de las langostas. Tienen datos muy curiosos, pero me llaman la atención los últimos dos. Una sola langosta es inofensiva. Tú ves una langosta, la pisas y ahí estuvo. Pero cuando se juntan en plagas, se vuelven altamente destructivas. Lo mismo que las mordidas de las hamburguesas. Una sola es inofensiva, muchas trae consecuencias. Lo mismo que el pecado. Uno solo aparentemente parece ser inofensivo, pero cuando se juntan y acumulas muchos pecados no confesados, tienden a ser altamente destructivos. El libro de Joel, entiéndase por langostas a todas aquellas consecuencias de pecados no confesados. Así que cuando yo te pregunte, si yo te digo, el pueblo de Israel estaba batallando con estas langostas, en realidad te estoy diciendo, el pueblo de Israel estaba batallando con las consecuencias de su pecado. Ahora, si yo te pregunto, ¿con qué langosta estás batallando tú el día de hoy? En realidad te estoy preguntando, ¿con qué consecuencia del pecado estás batallando el día de hoy? El problema es que si no se elimina de raíz, por naturaleza, una langosta va atrayendo a más de las suyas para juntas destruirte. Así que seguimos todavía en la primera parte de lo que te dije que íbamos a compartir el día de hoy, pero en esta primera parte te voy a compartir 3 consecuencias que trae el pecado a tu vida y a la mía, pero también quiero que compartamos en la tercera parte, te voy a compartir 3 soluciones del por qué vale la pena fumigar las langostas de nuestras vidas. Y en estas primeras 3, en las consecuencias del pecado no confesado en nuestra vida, me quiero ir un poco más rápido porque no es la idea invertirle mucho tiempo en qué consecuencia trae el pecado. Creo que todos nos queda claro las consecuencias del pecado. Mejor vamos a invertirle un poco más de tiempo a la solución. Pero vamos a repasarlas. 3 consecuencias del pecado no confesado en nuestras vidas. En primer lugar, la primera consecuencia del pecado no confesado es que lo primero que va a hacer el pecado en tu vida es que en primer lugar detiene tu crecimiento. El pecado detiene tu crecimiento. Y fíjate, si tienes ahí tu Biblia y puedes leer conmigo Joel capítulo 1, si no, aquí va a aparecer en la pantalla también. Joel capítulo 1, los versículos del 5 al 7. Yo ahí lo estoy poniendo en varias versiones, dependiendo de cómo yo vea que es un poquito más explicativo. Pero fíjate lo que dice acá. Lo tengo en traducción al lenguaje actual y la última parte lo tengo en Reina Valera. Dice, vamos, borrachos, levántense, despierten y pónganse a llorar, pues ya no van a tener vino. Una nación poderosa e innumerable ha invadido mi país, es decir, las langostas, destruyó mis vides y arruinó mis higueras. Fíjate, en primer lugar, Joel le habla a los borrachos. ¿Por qué Joel le habla a los borrachos? ¿Por qué les dice, borrachos, despierten y pónganse a llorar? ¿Por qué los borrachos tendrían alguna razón para llorar? ¿Sabes? Porque te acabo de decir que las langostas se habían consumido todo lo que había en el pueblo de Israel, incluyendo las vides. Las vides dan uvas y con las uvas se hace el vino y los borrachos necesitan vino para emborracharse.
Por eso es que Joel le habla a los borrachos y les dice en primer lugar, borrachos, levántense, despiértense y pónganse a llorar porque ya no hay vino, ya no van a tener vino, porque una nación innumerable destruyó mis vides y arruinó mis higueras. Ahora, fíjate en estas dos palabritas azules que subrayé, vides e higueras. Cuando en la Biblia se nos menciona la palabra higueras, comúnmente, y sobre todo en todo el Antiguo Testamento, cuando en la Biblia se nos habla de higueras, la palabra higuera nos habla o nos representa de paz y tranquilidad. Cuando dice la palabra de Dios que el rey David se recostaba sobre una higuera para cuidar a todas sus ovejas, es porque eso le daba a él paz y le daba tranquilidad, porque sabía que no había peligro ahí y que podía dejar a sus ovejitas que fueran a consumir su pasto y él podía tener paz y tranquilidad y se recostaba en las higueras. Cuando llega un momento en el que Elías, ahí pasa por un momento complicado, dice que después vio allí una higuera y ahí es en donde Dios le consoló. Comúnmente las higueras nos hablan acerca de paz y nos hablan de tranquilidad. Y cuando nos habla la Biblia acerca de vides, comúnmente se nos habla acerca de frutos y crecimiento, como lo que dice Juan 15:5, cuando Jesús enseña y dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que esté en mí lleva mucho fruto, pero separados de mí nada pueden hacer. ¿Pero qué crees que sucedió? Que las langostas habían terminado con las vides y con las higueras. Es decir, las langostas se habían llevado la paz, la tranquilidad, el crecimiento y los frutos del pueblo de Israel. Las consecuencias del pecado en nuestras vidas hacen que se detenga nuestro crecimiento, se detiene nuestra paz, se detiene nuestra tranquilidad, se detiene nuestro fruto, se detiene nuestro crecimiento. Eso es lo que en primer lugar hace el pecado no confesado en nuestras vidas. Detiene tu crecimiento. Segunda cosa, detiene tu comunión. Detiene tu comunión con Dios. Fíjate lo que dice más adelante, ahí mismo en el libro de Joel, pero en los versículos 9 y 10, dice, ahora Joel le habla ya no a los borrachos, ahora le habla a los hijos de Dios y les dice, las ofrendas no se ofrecen más en la casa del Señor. Los campos yacen devastados, reseca está la tierra, han sido arrasados los cereales, se han secado el vino y el vino nuevo y agotado el aceite. Ahora Joel ya no le habla a los borrachos, sino ahora le habla a los hijos de Dios y les dice, hijos de Dios, los borrachos ya no tendrán ahora con qué emborracharse, pero ustedes, hijos de Dios, ya no van a tener tampoco con qué ofrecer sus ofrendas, ya no van a tener con qué adorar a Dios. ¿Por qué Joel dice eso? Porque en el libro de Éxodo y en todo el libro de Levítico, que también a veces el libro de Levítico es otro de los libros que casi ni le prestamos mucha atención, pero ojalá y en algún momento tomemos esta oportunidad de estudiar el libro de Levítico, que es un libro hermoso. Hay una parte en la cual se dice que el pueblo de Israel todos los días ofrecía lo que se le conoce como una ofrenda de comunión a Dios. Una ofrenda de comunión. Y para esa ofrenda de comunión se necesitaban 3 elementos principales: cereales, vino y aceite. Eran 3 elementos principales para ofrecer una ofrenda de comunión con Dios. Y los hombres que eran hombres fieles a Dios, todos los días entregaban una ofrenda de comunión a Dios. Es lo equivalente a que tú el día de hoy te levantas y lo primero que hagas sea orar a Dios y poner tu día en las manos de Dios. Esto es lo equivalente en el Antiguo Testamento en aquellos tiempos. El pueblo de Israel se levantaba, los hombres de Dios se levantaban y las mujeres de Dios hacían esto delante de Dios. Ofrecían esa ofrenda de comunión con cereales, con vino y con aceite. Ejemplo, Job. Job era un hombre que dice la Biblia que él se levantaba todos los días, que ofrecía una ofrenda todos los días por si él y sus hijos habían pecado. Y ahí en esa ofrenda necesitaba cereales, vino y aceite. Pero ¿por qué Joel le dice ahora a los hijos de Dios? Les dice, ustedes ya tampoco van a poder adorar a Dios con su ofrenda de comunión, porque ya tampoco hay cereales, porque ya no hay vino y porque ya no hay aceite, porque las langostas se consumieron la materia prima para que el pueblo de Israel pudiera ofrecer su ofrenda. Captamos hasta este momento hacia dónde vamos. Las consecuencias del pecado en nuestras vidas también detienen nuestros cereales, vino y aceite. ¿Qué es eso? Lo equivalente a nuestros tiempos. Equivale a nuestra materia prima hoy en día, que hoy podemos decir que es lo equivalente a nuestro deseo de poder tener comunión con Dios todos los días. Podríamos decir que eso es lo equivalente. Ahora, el pecado, la consecuencia del pecado en nuestras vidas no solamente detiene
¿Qué dijimos? No solamente detiene nuestro crecimiento, nuestra comunión, sino también detiene nuestro contentamiento. ¿Te ha pasado que en algún momento te encuentras enojado con todo mundo, enojado con Dios, reprochándole a Dios por tantas cosas? ¿Por qué Dios me pasa esto a mí? ¿Por qué no le pasa a la otra persona? ¿Por qué específicamente me está sucediendo a mí? Bueno, muchas veces es por pecados no confesados en nuestras vidas. Detiene tu contentamiento. Estamos a veces con cara como este niño, enojado por todo lo que sucede en nuestras vidas. Y fíjate lo que dice en Joel 1, y con esto terminamos esta primera parte. Dice, séquense también ustedes labradores, porque se ha perdido la cosecha de los campos. La vid se marchitó, languideció la higuera, se marchitaron los granados, las palmeras, los manzanos, todos los árboles del campo. Fíjate, todos se lo llevaron las langostas. Pero una parte triste de la palabra de Dios es como termina este versículo 12. Dice, y hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. Hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse, porque estaban tan confiados en lo que estaban a punto de cosechar, que su contentamiento se había marchitado. La alegría de la gente se había marchitado. ¿Has escuchado este texto de Juan 10:10? Juan 10:10 que dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. ¿Te has preguntado en alguna ocasión qué es lo que el enemigo hurta de nosotros? ¿Qué hurta? ¿Nuestra salvación? No, esa no la perdemos. Una vez que ya el Señor nos ha dado la salvación, esa no la perdemos. ¿Qué hurta? Hurta nuestro ánimo, hurta nuestras ganas de poder hacer la voluntad de Dios, hurta nuestras ganas de leer la Biblia todos los días, hurta nuestras ganas de arrodillarnos delante de Dios y decirle, Dios, aquí estoy. Traigo tantos pecados arrastrando en mi vida, pero las consecuencias del pecado no confesado se lleva nuestro deseo de poder hacer la voluntad de Dios. El ladrón no vino sino para hurtar, para matar, es decir, para alejarnos, nuestra comunión se pierde, y para destruir pedazo por pedazo de nosotros. Eso es lo que vino a hacer el enemigo. Pero ahora vamos a la segunda parte, y te dije que solamente íbamos a hablar en era una sola diapositiva. ¿Por qué será necesario fumigar las langostas de mi vida? Ya vimos las consecuencias y son terribles. Detiene mi crecimiento, detiene mi contentamiento, detiene mi comunión. Claro que es terrible la consecuencia del pecado no confesado. Pero ¿por qué será necesario fumigar las langostas de mi vida? Me encantaría hacer una encuesta aquí y preguntarle a cada uno, pero solamente me dieron cierto tiempo y vamos exactamente a la mitad, así que les voy a dar la respuesta. En realidad, a Dios le fascina usar a personas que antes estuvieron en medio de plagas de langostas. A Dios le fascina utilizar a personas que antes estuvieron en una plaga de langostas, salieron de esa plaga de langostas y ahora Dios los comienza a utilizar. Hoy te voy a presentar a un personaje que antes estuvo en una plaga de langostas, literal, salió de esa plaga de langostas y 40 años después es utilizado por Dios. Así que quiero hablarte acerca de eso. ¿Se acuerdan más o menos de alguna historia? Aquí sí, si alguien quiere abrir su micrófono y decirme, ¿se acuerdan de alguna historia, aparte de lo que acabamos de leer de Joel, alguna otra historia en la Biblia en donde se hable de una plaga de langostas? ¿Más o menos? ¿Alguien se acuerda de algo? ¿En algún momento? Sí, ¿no? Sí. Margarita, ¿sí? ¿Te acuerdas de alguna historia? Ah, Noemí. Sí, cuando Moisés ayudó al pueblo de Israel a salir de Egipto, ¿no? Que Dios mandó las plagas, ¿no? Exacto, correcto. Muy bien, ahí está. Cuando el pueblo de Israel estaba siendo esclavo en Egipto, una de las plagas que Dios mandó a Egipto fue una plaga de langostas. Y dentro de ese pueblo habían muchos hombres, obviamente, o sea, había una multitud. Pero había una persona en específico que es de quien vamos a hablar el día de hoy. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se llama la persona que construyó o que dirigió la obra para construir el arca del pacto, el tabernáculo y todo? Bueno, principalmente el arca del pacto, que era la parte más artesanal. ¿Alguien sabe cómo se llama esta persona, este personaje? Tiene un nombre raro. Bueno, esta persona se llama así, se llama Bezalel. Bezalel. No es un personaje conocido. Creo que hemos sido injustos con Bezalel, porque Bezalel juega un papel importantísimo en la vida del Antiguo Testamento.
Traigamos escena de un personaje que había estado presente en una plaga de langostas, pero que Dios lo libró de ese lugar junto con todo el pueblo para utilizarlo más adelante. Y fíjate, este es Bezalel. Bueno, es una imagen que encontramos ahí de Bezalel. No era exactamente así, pero Bezalel ya había vivido una plaga de langostas hace algunos años atrás. Fíjate, en Éxodo 35, versículos del 1 al 5, dice, tomen en cuenta que el Señor ha escogido expresamente a Bezalel y lo ha llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, de inteligencia y de capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce. ¿Sabes algo? Dios le había dado una instrucción a Moisés para que se construyera un tabernáculo y adentro de ese tabernáculo un arca del pacto, el altar de bronce, un montón de cosas, ¿no? Que ojalá y después se tenga la oportunidad de poder estudiar cada uno de los elementos del tabernáculo. Pero Moisés se encuentra con un problema. Bueno, no era problema en realidad. Pero Moisés se encuentra con que él no era artesano. Él era bueno dirigiendo, él era un buen líder, sacó al pueblo de Israel, ahora lo está dirigiendo, ahora tiene comunión con Dios, pero Moisés no era un artesano. Moisés no estaba acostumbrado a trabajar con madera, con oro, con artesanías. Así que él se acuerda de que había un hombre preparado llamado Bezalel. ¿Sabes? Bezalel es lo equivalente a lo que es un profesionista en nuestros tiempos. Eso es Bezalel, un hombre preparado, un hombre que había ido a la Universidad de Egipto y que se había preparado en una licenciatura en artesanías, en trabajo con madera, en trabajo con oro, en trabajo con telas preciosas, en trabajo con bronce. Eso era lo que había hecho Bezalel. Y gracias a que él tenía una preparación y que había salido de una plaga de langostas, es decir, que había confesado sus pecados y que ahora ya estaba libre de esos pecados, ahora Dios quería comenzar a utilizar a Bezalel. Por eso dice este texto que Dios, el Señor, ha escogido expresamente a Bezalel. No escogió a ninguna otra persona, escogió a Bezalel porque él ya había salido de esa plaga. Él ya había salido, ya había confesado sus pecados, él ya estaba libre de eso y por eso es que Dios lo quería comenzar a utilizar. ¿Te acuerdas de las consecuencias del pecado? Vamos a ver ahora sus soluciones. En primer lugar, la consecuencia del pecado detiene tu crecimiento, pero la solución es, bueno, pues ahora descansa en sus promesas. Descansa en sus promesas. Esa es la primera solución. Descansa en las promesas de Dios. Las promesas de Dios nos van a dar siempre muchísimo descanso a nuestras vidas. ¿Sabes lo que significa la palabra Bezalel? El nombre de Bezalel significa el que está bajo la sombra de Dios. Si tú sabes, en aquellos tiempos el nombre de la persona no era únicamente la manera en la que se referían a la persona, sino hablaba de la personalidad de la persona, la personalidad que tenía este hombre, la personalidad que tenía, lo que representaba, lo que era su esencia. Y cuando cambiaba su esencia, inclusive Dios le cambiaba el nombre a algunas personas, porque había cambiado la personalidad también. Bueno, ese era Bezalel, y el nombre de Bezalel es el que está bajo la sombra de Dios. Es muy probable que él descansara debajo de higueras, porque las higueras representan paz y representan tranquilidad. Y por eso es que en primer lugar, cuando nosotros vemos que el pecado está tomando ventaja en nuestras vidas y que ha detenido nuestro crecimiento, lo que primero que necesitamos hacer es descansar en las promesas de Dios. En la Biblia tenemos muchísimas promesas, más de 7,000 promesas tenemos en la Biblia y cada una es para nosotros hacer la propia, pero a veces nos limitamos a Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará, y nos olvidamos de que toda la Biblia está llena de promesas, que debemos confiar en esas promesas. Segunda cosa, detiene tu comunión, el pecado en nuestras vidas, y esta parte me encanta. Aquí vamos a meterle un poquito más de minutos. Despójate de tus posesiones. Esa es la solución. El pecado no confesado detiene tu comunión, pero ahora la solución es despójate de tus posesiones. Despójate de tus posesiones. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde sacaron tantos materiales para construir el arca del pacto y todo lo que estaba en el tabernáculo? Bueno, pues un día Bezalel tuvo la brillante idea. Él sabía que el pueblo había salido con oro. Fíjate, Egipto era la potencia mundial en aquel momento, de tal forma que hasta los esclavos habían salido con oro. ¿Has escuchado de algún otro país en el que sus esclavos hayan salido con un montón de oro? Imagínate, si los esclavos tenían oro, imagínate los que no eran esclavos, imagínate nada más todas las posesiones que tenían. Egipto era un país próspero, después de las plagas nunca volvió a ser el mismo y hoy Egipto ya no es nada que ver a lo que era en aquel momento. Pero ¿alguna vez te lo preguntaste? Bueno, un día Bezalel tuvo esa idea y le dijo a Moisés, oye Moisés, ¿y si hacemos, si levantamos una ofrenda?
hay que levantar una ofrenda y que el pueblo de Israel venga y entregue pues algo que quiera ofrendar para que podamos hacer pues esta obra que Dios nos ha encomendado. Y entonces en Éxodo 35 encontramos una lista, dice que el pueblo de Israel ofreció un montón de cosas y me llama la atención algo de la ofrenda de Éxodo 35. Yo le llamo y en mi devocional le puse un día la mayor ofrenda de todos los tiempos, después de la ofrenda de Jesús dando su vida, obviamente, pero pienso que esta es la ofrenda, la mayor ofrenda de todos los tiempos. ¿Sabes? Llegó un momento en el que Moisés tuvo que pararse en medio del pueblo y tuvo que decirles, pueblo de Israel, dejen de ofrendar, ya no ofrenden más, porque ya hay tanto, ya tenemos todo lo necesario para construir el tabernáculo, el arca, el altar de bronce, la fuente de bronce, ya tenemos todo, inclusive hasta sobra, inclusive ya no hay lugar en donde podamos colocar más de lo que ustedes están ofrendando. Imagínense que un día en la iglesia nos diga algo así el pastor, ¿no? Que nos diga, hermanos, ya no ofrenden porque ya la cuenta ya está sobregirada, porque ya el dinero, la bodega donde guardamos el efectivo ya no cabe un billete más. ¿Se imaginan algo así? Bueno, eso fue lo que sucedió en aquel momento. El pueblo de Israel había ofrendado tanto que sobraba. Ahora sucedió. Y en la Biblia encontramos en Éxodo 35 todo lo que el pueblo ofrendó y yo lo clasifiqué en tres partes. La primera parte no la vamos a estudiar el día de hoy, que es las ofrendas de metales. De eso ya hemos hablado de finanzas muchas veces y no es el punto el día de hoy. Yo quiero enfocarme en estas otras dos. Yo clasifiqué todo lo que el pueblo de Israel ofrendó, lo clasifiqué en dos partes. Y yo le puse como la ofrenda de cosas personales y la ofrenda de telas. Y ahorita voy a explicar cada una de ellas. En la ofrenda de cosas personales se incluían, dice que el pueblo de Israel tenía cadenas, tenía cadenas, se las quitaba y las ofrendaba. Tenía zarcillos, tenía aretes, se las quitaban y las ofrendaban para la ofrenda. Tenían anillos, se los quitaban y los entregaban. Tenían brazaletes, los habían dado. Tenían joyas y las habían dado. ¿Sabes? En esta ocasión, esta ofrenda, que yo le llamo la ofrenda de cosas personales, en realidad el pueblo de Israel no estaba entregando un anillo, una cadena, no estaba entregando un brazalete, estaba entregando un recuerdo, un regalo, algo de valor sentimental. Eso es lo que estaban entregando. ¿Sabes? Cuando tú te das cuenta de que la consecuencia del pecado no confesado en nuestras vidas está deteniendo tu comunión con Dios, lo primero que necesitamos hacer es despojarnos de cosas que todavía nos siguen trayendo recuerdos de nuestro pasado. No sé cuántos de los que estamos aquí seguimos teniendo y seguimos arrastrando recuerdos de nuestro pasado. Es que cuando antes yo estaba viviendo esto, las cosas eran mejor. Es que cuando yo tenía mi otro trabajo, me iba mejor. Es que cuando yo estaba en la otra iglesia, me respetaban más. Es que cuando yo estaba en tal relación, yo era feliz y ahora que ya no estoy en esta relación, entonces ya mi vida no volvió a ser la misma. ¿Sabes? No sé por qué tengo la sospecha de que muchos tenemos hoy la necesidad para poder, para que nuestro crecimiento ya no se siga, perdón, para que nuestra comunión con Dios ya no siga detenida. Muchos de nosotros hoy tenemos que entregar una ofrenda de cosas personales a Dios. Entregarle nuestros anillos, nuestras cadenas, entregarle nuestros recuerdos, nuestros, eh, nuestros sueños del pasado, a lo mejor cosas que no se cumplieron, deseos que no se cumplieron, entregarlas a Dios. Porque en las manos de Dios, fíjense, en las manos de los israelitas, una cadena, un anillo, simplemente era para lucirse. Pero en las manos de Dios llegó a utilizarse para que ahora la gente pudiera ser salva por toda la eternidad, porque se utilizó para el tabernáculo, que era el lugar en el cual se hacían los sacrificios para salvación de las personas. Así que eso es lo primero con lo que hoy yo te quiero animar el día de hoy. Entrégale esas cosas a Dios, entrégale tus recuerdos, entrégale aquellas cosas que te siguen trayendo cosas del pasado. No sé cuántos de los que están acá escucharon ahí uno de mi podcast cuando hablaba acerca de la esposa de Lot. Y no voy a hablar mucho acerca de ella, pero ¿sabes por qué la esposa de Lot se convirtió en sal? ¿Sabes por qué se convirtió en sal? Porque hizo la única cosa que le habían dicho que no hiciera. Le dijeron, avanza y no mires hacia atrás. ¿Y qué hizo la esposa de Lot? Miró hacia atrás. Y gracias a mirar hacia atrás para ver sus recuerdos, para ver su casa, para ver lo que había logrado, para ver lo que Dios le estaba quitando, se perdió de todas las bendiciones que ahí había adelante y no pudo avanzar más. Y sabes, muchos de nosotros seguimos estancados sin avanzar porque seguimos mirando hacia atrás. Bueno, entrégale hoy a Dios tus recuerdos.
Entrégale hoy a Dios las cosas que te siguen trayendo valor sentimental. Una ofrenda de cosas personales. La segunda ofrenda, o más bien la tercera, pero la primera era la de metales, la segunda de cosas personales y la tercera es la de telas. Yo la clasifiqué acá y creo que es una de las ofrendas más importantes. Es más, me atrevo a decir que es una ofrenda importantísima. No te estoy diciendo que ya no le entregues a Dios tu diezmo, no, no, no. Eso es independiente, pero la ofrenda de telas es importantísima. Aquí la gente ofrendó azul, ofrendó púrpura, carmesí, lino fino y lino torcido. Cuando yo lo estaba leyendo decía, pero ¿esto qué, no? O sea, ¿qué ofrenda tan chafa? O sea, ¿para qué sirve entregar esas cosas a Dios? Sirven de muchísimo, porque en aquel momento no había un telas parisina a la esquina del desierto para, me da 2 metros de púrpura para ofrendarlo a Dios. No, no había eso. ¿Cómo se hacían las telas? Las telas cada quien las hacía. Las telas eran hechas a mano, eran bordadas a mano, habían invertido tiempo de calidad para después entregárselo a Dios. Y sabes, esta ofrenda, pienso yo que es la ofrenda que a Dios más le agrada. Aparte de todas aquellas cosas que es una ofrenda para Dios, una ofrenda de telas, que tú y yo le ofrendamos a Dios, una ofrenda de telas, es tiempo invertido para Dios, es cuando le dedicamos tiempo de calidad a Dios, es cuando no únicamente nos limitamos a tener un tiempo de 5 minutos de devocional o leer un versículo de la aplicación de YouVersion y creemos que ya fue un tiempo de devocional. Un tiempo de calidad con Dios es dedicarle verdaderamente tiempo de excelencia a Él y orar, y las peticiones que aquí nos estuvieron compartiendo, estar intercediendo por todo el grupo pequeño y estar entregándole a Dios nuestras cargas y estarle entregando a Dios todas nuestras peticiones. A Dios le encanta escucharnos llorar, a Dios le encanta escuchar que nosotros estemos derramando nuestros corazones delante de Él, no porque Él no sepa lo que nos preocupa, sino porque la oración nos va a dar consuelo y dirección para saber qué es lo que necesitamos hacer. Y eso va incluido en una ofrenda de telas. El pueblo de Israel había ofrendado una ofrenda de telas, de tiempo invertido para Dios. Y hoy te quiero animar a que esto hagas. Si tú en este momento te estás dando cuenta de que el pecado ha detenido tu comunión con Dios, bueno, pues entonces, primero, entrégale a Dios tus cosas personales. Entrégale a Dios aquellas cosas, tus recuerdos, aquellas cosas que te están atormentando de tu pasado, pero también dedícale tiempo a Dios. Eso es importantísimo para la vida del cristiano. Y con esto termino. Ya por último, el pecado, ¿te acuerdas cuál era el tercer punto? Detiene tu contentamiento. Así que el día de hoy yo te quiero animar a una sola cosa. Disponte a confesar. Disponte a confesar. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El día de hoy yo te quiero animar a que no pases del día de hoy sin que le digas a Dios, Dios, yo sé que hay pecados todavía que hoy no te he confesado todavía. Todavía el día de hoy hay pecados que ahí siguen atormentando mi corazón. Pero dile hoy a Dios, Dios, yo te confieso mis pecados. Y cuando le decimos confesar pecados, esto es una parte importante, porque a veces creemos y le decimos a Dios, Dios, perdona mis pecados, tú ya sabes cuáles son. Y sí, Dios ya sabe cuáles son. Pero sabes, parte importante de confesar tus pecados es que le digas a Dios por nombre y apellido aquellas cosas en las cuales has estado fallando y que sabes que te están trayendo consecuencia y que sabes que hay langostas en tu vida, en tu corazón, que están consumiendo tu paz, tu tranquilidad, tu crecimiento, tus frutos, que no te dejan avanzar, que no te dejan entregar tus recuerdos, que no te dejan entregar tiempo de calidad a Dios, que no estás descansando en Él. Bueno, hoy disponte a confesar. Fíjate, hasta te estoy enseñando un principio de prosperidad y no te estoy hablando del evangelio de la prosperidad, no me malentiendas. Más bien te estoy hablando de lo que enseña Mateo. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Pero hoy disponte a confesar y dice, el que encubre sus pecados no prosperará, el que los confiesa y se aparta, es decir, no solamente es confesarlo a Dios y ya, también es apartarte de esos pecados, dice, alcanzará misericordia. Resumen para terminar, consecuencias del pecado en nuestras vidas, detiene tu crecimiento. La solución es, descansa en sus promesas, como Bezalel lo hacía, el que está bajo la sombra de Dios. Segunda cosa, el pecado detiene tu comunión. La solución es, ahora despójate de tus posesiones, entrégale a Dios aquellas cosas que, tus recuerdos, valores sentimentales,
Dedícale tiempo a Dios. Tercer cosa, el pecado detiene tu contentamiento. El día de hoy yo te animo a que te dispongas a confesar. El que encubre sus pecados no prosperará. El que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Deseo que este estudio haya sido de bendición para cada uno de ustedes, como dije al principio, como lo fue para mi vida, que pueda ser de ánimo para que, bueno, pues si hay cosas que necesitamos entregarle a Dios, que no pase del día de hoy sin que lo hagamos. Me gustaría orar el día de hoy para terminar con este estudio y orar por cada uno de ustedes si me lo permiten, y con esto terminamos.